Pelayo, ¿cómo surgió tu vocación por la ingeniería eléctrica o nuclear? Nada, cuando uno es estudiante en secundaria y, y en preuniversitario, que es que uno empieza a estudiar las ciencias ya, ¿no? Porque fundamentalmente en la secundaria, ¿no? Al principio, después en el pre, ya uno empieza a estudiar la física, la matemática, profundiza más la matemática, la química, la biología. Y siempre yo me dediqué, las ciencias me gustaron más que las letras, incluso una vez suspendí, creo que la única vez que suspendí en la secundaria un examen de historia, y ahora la historia para mí es una pasión, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Pero bueno, en forma general me gustó mucho la física y entonces pues siempre quise aplicar la física en alguna forma, ¿no? Ingeniería, y entonces pensé en algún tipo de ingeniería. Claro, viniendo de un pueblo como pequeño, como en Jiguaní, que no había ingenieros así que uno conociese, ¿no? Ahí había médicos, choferes y campesinos y bueno, había un abogado, no había muchas profesiones que uno pudiese con quien conversar. Y entonces, bueno, pues, pero sí había un hermano de una amiga que era ingeniero y conversé un poco con él y bueno, me parece que yo quisiera ser ingeniero. Entonces ya después, cuando ya terminé el pre, pues tenía ya más preparación, pues, estudié mucha física, tuve un gran profesor de física y bueno, ya me dediqué entonces, ya decidí ser ingeniero. ¿Dónde estudiaste la ingeniería y cuéntanos de cuál fue la experiencia académica o profesional que más te impactó? Bueno, yo estudié ingeniería en el en el Instituto Energético de Moscú. Yo soy ingeniero nuclear. Nosotros hicimos el bachelor y el máster juntos. El instituto era un instituto muy fuerte. Es como es el comparado con el MIT de los Estados Unidos, pero de Rusia, con una base de laboratorio enorme. Es el único instituto en el mundo que tiene una termoeléctrica en el patio del instituto docente. Y ahí pues, tú sabes, fue muy duro, pero al final pudimos sacar la carrera. Éramos 11 estudiantes que empezamos y terminamos allá, nos graduamos el año 84. ¿Cuáles fueron las instituciones cubanas en las cuales trabajaste? Yo trabajé desde que llegué, yo era profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología Nuclear. Esa facultad era parte de la Universidad de La Habana. En el año 87 pasó a ser parte de la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares, la CEAN, donde el hijo de Fidel Castro era el secretario ejecutivo. Pero trabajé en esa institución, pero yo iba mucho a la planta nuclear porque yo daba clases, yo iba a los estudiantes y les daba clases ahí y hacía práctica de producción y por tanto me vinculé mucho desde el principio a la construcción de la planta nuclear. Y también conocí otras plantas térmicas porque hacíamos eh, eh, prácticas de producción en otras plantas como Tallapiedra, Regla, Santa Cruz del Norte. Y después, en un asunto que estuvimos de trabajo investigativo para la parte de diagnóstico por vibraciones, estuve en la de Matanza, en la Guiteras, estuve en el Mariel también y en la japonesa que está en Cienfuegos. O sea que la parte las plantas fundamentales de Occidente las conocí todas, las plantas térmicas de Occidente. Ajá. Con tu conocimiento profundo de la industria nuclear y tu formación en lo que era entonces la Unión Soviética, ¿te sorprendió lo de Chernobyl o era algo que se veía venir? Bueno, lo de Chernobyl siempre me sorprendió porque fue un accidente de categoría 7. El diseño de Chernobyl fue un diseño que tenía, el sistema de seguridad era defectuoso, no tenía el sistema de containment, o sea, de protección por concreto y acero, como lo tienen los demás tipos de reactores, incluyendo el que se iba a construir en Cuba. En el año 82 nosotros estuvimos de práctica de producción en Chernobyl y ahí hubo en el reactor 3 que está al lado del reactor 4, ahí hubo un accidente pequeño, se rompió un canal de sistema de enfriamiento del reactor
y habíamos 8 estudiantes cerca del área del accidente, y entonces ahí nos irradiamos 8 estudiantes. 8 estudiantes que yo tuve consecuencias serias en mi salud debido a eso. O sea que fue un accidente pequeño, ¿no? Yo nunca me imaginé que pudiera existir un accidente, pero yo no, ellos mismos, los mismos rusos nunca, ellos ni pensaron que pudiera existir un accidente de esa magnitud. Hay otra tremenda experiencia esa que pasaste. Sí, fue una experiencia traumática porque eso fue, mi hijo nació un año después de eso, nació con el sistema inmunológico en el piso, a mí nadie me atendió ni en Rusia ni en Cuba después de eso, aquí después en este país, me salió un tumor en la tiroides y el médico que me atendió me dijo, eso fue un accidente nuclear y entonces bueno, me sacó el tumor, gracias a Dios era benigno, pero yo tuve problemas de salud de unas alergias muy grandes por mucho tiempo y no solamente yo, los otros compañeros también que estuvieron con nosotros tuvieron problemas de eso. ¿Cuáles han sido tus principales motivaciones en abordar o en explicar la crisis energética que sufre Cuba? Yo conozco, como explicarte, yo conozco toda la parte de lo que es generación. La parte de transmisión, yo no soy un experto, conozco las cosas básicas, sé cómo se transmite, pero por lo menos la parte de generación, yo sé los déficits que hay, las plantas, desde cuándo se construyeron, en qué condiciones están, porque bueno, las vi, ¿no? Y todo eso, pues como quiera que sea, uno trata de explicarle al pueblo cubano cuál es la verdad de lo que está pasando y qué esperanza pueden o no tener de la situación que hay, porque ahora mismitico yo estuve comunicándome con un familiar mío allá en Jihuaní, pero que le prometieron de que en el verano iba a haber corriente. Es una promesa que además es abusiva, porque ellos saben perfectamente que no van a hacerlo. Entonces, todo el mundo esperanzado que en el verano, entonces se meten 24 horas, 32 horas sin corriente. La parte esa de Jihuaní, vayamos, se meten 24, 32 horas, te ponen la corriente a las 2 de la mañana, de 2 de la mañana a 4 de la mañana o a 5 de la mañana, 3 horas. A esa hora la gente tiene que estar poniendo todo a cocinar, no sé, si tienen lavadora, a lavar, todo lo que esté disponible eléctricamente, tienen ellos que conectarse. Y eso crea un problema, que cuando tú haces una distribución de energía, tú no diseñas el sistema para que todo el mundo consuma la electricidad al mismo tiempo con la capacidad total. Porque normalmente, tú sabes, una casa normal, alguien lava a las 3 de la tarde, pero el otro lava a las 6, y todas estas cosas se consideran, ¿no? Pero si a esa hora todo el mundo conecta todo lo que está disponible para el consumo eléctrico, aunque sea 3 horas, está al pico y muchos transformadores explotan. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente es una demanda excesiva de corriente, aunque sea por 3 horas. ¿Cuál es la causa principal de la crisis energética en Cuba? La causa principal de la crisis energética en Cuba es varios factores. Las plantas eléctricas son obsoletas. Después, yo salí de Cuba hace ya 34 años. Y ya la planta más nueva que había en aquel momento era Guiteras, que tenía 3 o 4, vamos a poner 3 o 4 años de haber estado arrancada. Y esa era, estamos hablando de 38 años, casi 40 años que se construyó esa planta. Por mucho mantenimiento que tú tengas, y que no es el caso. Y todas las demás plantas en Cuba, excepto Felton, que se hizo en el 97, creo, son plantas que tienen más de 40 años. Son plantas que tienen que tener renovación, tú puedes trabajarla, pero tienes que tener un mantenimiento adecuado, en orden para todo ese tipo de situación. Y entonces esas plantas no han tenido porque ha habido otras prioridades y eso pues ha afectado. Entonces la generación en Cuba, ¿qué pasa? Que ya empiezan a fallar y tienen que parar la planta. ¿Por qué las diferentes estrategias del gobierno han fallado hasta ahora, han fracasado? A ver, porque en Cuba todo es un desastre. O sea, que ninguna política económica en Cuba nunca ha funcionado, incluso la política energética. Ellos pusieron en los años, no sé,
hace como 20 años pusieron los grupos estos electrógenos que aliviaron el sistema, porque en aquel momento había petróleo de Venezuela, todo ese tipo de cosas, pero eso fue una locura, poner tantos decenas o cientos de grupos electrógenos que cuando se acabó los 5 años de garantía empezaron a romperse y ya no había piezas para ellos. Ese dinero había que haberlo invertido en la renovación de las plantas existentes eléctricas. Y entonces, en vez de estar, y sí, hay grupos electrónicos que sí tenían una función determinada en ciertos puntos del sistema energético nacional para que en la hora pico, está bien, pero no basarse un sistema energético en grupos electrógenos. Eso fue un error estratégico terrible, muy mal calculado, pero bueno, decisiones como hoy en Cuba, que se toman porque, sin contar con los especialistas, y esto ha traído estas cosas. Si ese dinero se hubiese invertido en renovación de las plantas nuevas, etcétera, en Cuba hay capacidad en las plantas existentes de poner más bloques energéticos. Por ejemplo, la planta de Santa Cruz del Norte, que tiene tres bloques de 100 megawatts, tiene capacidad para 5 bloques más de 200. O sea, que hay espacio para poner plantas eléctricas, haber hecho renovaciones. Pero bueno, como todas las cosas, no hay las estrategias económicas no las puede decidir un político, tienen que ser personas que sepan de economía y que planifiquen las cosas como tienen que ser, y eso todo el mundo sabe que eso en Cuba no existe. En Cuba están ahora diciendo que los paneles solares que son el futuro de Cuba, y los paneles solares tienen una función determinada. Los paneles solares sí, ellos te ayudan durante el día en ciertos picos de generación. Tú no puedes construir un sistema energético basado en paneles solares. Eso es parte que te ayuda al sistema, pero tú tienes que construir termoeléctricas porque tú tienes que, en Cuba, bueno, ya la parte nuclear no funciona, pero tienes que basarte en construir sistemas eficientes, porque el sistema energético funciona de la siguiente forma. Tú tienes un ciclo base, o sea, el día tiene 24 horas. Por tanto, de noche es donde menos se debe de consumir corriente, en condiciones normales, ¿no? Entonces, por tanto, hay plantas que trabajan las 24 horas. Esas son las más eficientes, las que menos consumen electricidad, porque tienen que trabajar las 24 horas. Después viene un pico en la mañana y un pico en la noche. Entonces, ahí entran a trabajar otras plantas más que son menos eficientes. ¿Y para qué? Para que no gasten tanta energía. Y después de nuevo baja. Entonces, ese ciclo, esa base tiene que estar basada, o sea, esa base no puede fallar, tiene que tener siempre corriente para que, aunque sea de noche, haya corriente. No pueden inclusive mantener el ciclo básico ese, porque las plantas no dan. Cuba está en estos momentos con un pico de 3.500 o algo megawatts y está produciendo 1.800, 1.500, o sea, casi 2.000 megawatts de déficit. Entonces, no hay forma de que tú puedas mantener el sistema así y no van a poder. O sea, es que no pueden engañar al pueblo de Cuba, decirle vas a darte corriente porque no tienen condiciones para hacerlo, desgraciadamente. Entonces, eso es una mentira. Eso es una mentira porque mecánicamente, o sea, desde el punto de vista técnico, no pueden sencillamente abastecer. Abastecen en La Habana porque La Habana siempre es como que es la capital y ese tipo de cosas, pero los pueblos de Cuba están pasando crisis, la gente se está muriendo, compadre, por falta de medicina, por falta de electricidad, porque eso conlleva la alimentación. Las personas no les da tiempo de enfriar el agua ni a congelar los alimentos. De contra que hay tanta falta de comida, no pueden, si consiguen algo, no pueden refrigerarla, porque sencillamente se le echa a perder y eso crea todas las consecuencias que eso tiene. Yo quisiera tener una palabra de esperanza para el pueblo de Cuba. No puedo porque les voy a mentir, desgraciadamente. Te quiero hacer la pregunta más importante para mí de esta entrevista. Y estoy muy orgulloso, de verdad, por el triunfo y el éxito que tú has tenido en este país. Has trabajado muy duro desde que llegaste, estamos muy orgullosos de ti. Los cubanos triunfan donde quiera que lleguen.
así mismo es. Salvo en Cuba porque hay condiciones que no permiten ese éxito. Claro. ¿Cómo tú, como profesional, como patriota cubano, cómo tú vislumbras, cómo podría reconstruirse la industria eléctrica en una Cuba libre y democrática? Bueno, primeramente una inversión enorme hace falta. Yo calculo que para esto solamente la parte de generación, de nuevo, la parte de transmisión también tiene problemas, pero no conozco, pero desde el punto de vista de generación, si hay que empezar a renovar las termoeléctricas, o sea, lo más importante en una termoeléctrica no es explicarte, porque tú no puedes construir una termoeléctrica donde quiera. Cuba es un país que es una isla que es alargado, y las termoeléctricas en Cuba están siempre pegadas a la costa, porque el enfriamiento de los condensadores tiene que ser con agua de mar o agua dulce. En Cuba no hay fuentes de agua dulce para enfriar una termoeléctrica, porque los ríos de Cuba no tienen esa cantidad de agua como aquí. Hay lagos y hay plantas que están en el lago Ontario, hay una planta. Entonces, por eso es que siempre están enfriándose con el agua de mar. Por tanto, y lo primero que tú tienes que establecer es buscar dónde tú vas a poner la planta eléctrica, y la planta eléctrica nuclear o lo que sea. Localiza ese lugar tiene que tener desde el punto de vista geológico ciertas condiciones, tienes que tener sistema de enfriamiento de los canales, de enfriamiento, tiene que estar cerca del sistema de distribución eléctrica, porque de ahí tú tienes que sacar la electricidad y llevarla a lo que es la línea, vamos a decir, la columna vertebral de la electricidad cubana, que son las líneas de transmisión de 220 volts, 1000 volts, 200.000 volts, 220.000 volts, discúlpame, está como en el centro del país. Tú tienes que conectarte ahí porque de ahí se distribuye la corriente para distribuirlo. Entonces, tienes que estar cerca de eso y ya te dije, enfriamiento, la localización desde el punto de vista de geológica, que sea estable, el punto de conexión. Por tanto, esto lleva a estudios, etcétera. Ya nosotros tenemos varios puestos ya donde están las termoeléctricas. Esas termoeléctricas, si las reusas y las renuevas, no tienes que buscar nuevos emplazamientos. ¿Me explico? Por tanto, ya esa parte de los emplazamientos y las líneas de conexión existe. Solamente hace falta renovar esas termoeléctricas. Yo considero así que entre 5.000 y 8.000 millones de dólares deben si vas a hacer un parque eléctrico nuevo, renovado, etcétera, en fases, ¿no? Que se van haciendo por parte. Eso sería uno. Hay un factor muy importante que es el factor humano. En Cuba siempre ha habido muy buenos ingenieros técnicos y obreros calificados en las termoeléctricas, igual que en otras industrias. Hay gente con orgullo, gente que tú ibas allí y tú veías que eran personas que se sentían, aunque ganaran lo que ganaran, pero se sentían orgullosos de estar competentes, sí, muy competentes. Los cubanos estaban muy bien preparados, sí. Y ahí aprendían, y tú sabes, había un nivel de exigencia. ¿Qué pasa? Se han ido de Cuba. Se han ido los ingenieros, se han ido los técnicos, hay plantas esas que están dirigidas casi por obreros calificados, porque la gente está emigrando. Después del 11 de julio, ha habido casi 1 millón de personas que han ido de Cuba. Han sido personas, en la gran mayoría, en edad de producción. Y muchos ingenieros se han ido de Cuba, otros ya se han retirado, están llamando. Entonces, el factor de dinero, vamos a suponer que se resuelva. El factor más crítico que puede tener Cuba en ese momento va a ser el personal calificado para poder trabajar e instalar ese tipo de construcción, porque un ingeniero normal demora 5 años de graduarse. A los 5 años después que tú te gradúas es que tú empiezas a ser ingeniero. Los primeros 5 años después de eso, tú eres un rookie. O sea, tú eres una persona que estás aprendiendo. Pero a los 5 años es que ya tú dices, bueno, ya yo soy un ingeniero. O sea, después que te gradúas. Después ya, para tener un cargo de dirección, etcétera, te hace falta unos 3 o 4 años más, ¿no? O sea, para poder dirigir ese tipo de cosas. Entonces, el factor humano es algo que para mí en estos momentos es
Ahora me metico, ya en Cuba se puede hacer, trabajar, se puede haber democracia, traer esa gente para atrás. Ya después que esa gente están establecidos ya fuera de Cuba, aunque sea vendiendo croquetas en una esquina, eso no que va. Yo aquí vendiendo croquetas estoy mejor que en Cuba trabajando como ingeniero. Entonces, la parte más difícil que yo veo no es tanto la inversión, es con qué personal calificado tú vas a emprender esa tarea ardua. Es un gran punto, por eso el cambio tiene que ser real, porque para poder traer ese talento humano de vuelta hay que haber una cosa muy clara, que ha habido un cambio, ¿verdad? Y que se puede trabajar de verdad. Que se pueda trabajar y que hay democracia, Y ¿ves? que hay democracia y Y que hay libertad. democracia y libertad. Yo quiero darte las gracias de nuevo por esta entrevista y quiero dedicar esta entrevista de manera muy específica a mi padre y mi tío, que fueron ingenieros de la Compañía Cubana de Electricidad antes del castrismo y un poco después del castrismo, que también soñaban con que Cuba pudiera tener electricidad, pero la electricidad viene, como dice Pelayo, con la libertad y la democracia. Gracias. Okay. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.